Muy buenos días, familia de fe. Durante este mes recordamos a personas que contribuyeron a la reforma de la iglesia. Uno de ellos es Martín Lutero. Philip Melanchthon escribió una biografía de Lutero y en ella se nos dice que estudió derecho y su familia y amigos esperaban importantes contribuciones al Estado por ser un joven tan brillante. Sin embargo, lo que ocurrió fue que se unió a los monjes agustinos. Mientras estuvo ahí, fue un joven muy aplicado en sus estudios eclesiásticos y destacó sobre todos en la lectura y el debate. Cuando un amigo íntimo falleció, se aterrorizó ante el pensamiento del juicio de Dios. Y es que en la Edad Media la teología veía al pecado como un problema que debía ser curado a través de los sacramentos. Esta teología hacía una distinción entre la gracia real y la gracia habitual. La primera otorgaba el perdón de los pecados solo si eran confesados, y la segunda cambiaba a las personas en lo profundo, en su mismo ser, superando el problema del pecado original. Lutero se obsesionó tanto con la primera, la gracia que perdona únicamente los pecados confesados, y su obsesión fue de tal manera que pasaba horas y horas confesando con el temor de omitir algún pecado. En 1512, a la edad de 26 años, es enviado como profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. Allí enseñó sobre Salmos, Romanos y Gálatas, y fue aquí donde llegó a un entendimiento radicalmente fresco del Evangelio. Presentar el desarrollo del pensamiento de Lutero es difícil. Formar sus nuevas convicciones llevó su tiempo. Durante este y los siguientes videos abordaremos algunos pasos importantes en la vida de Lutero. El primer paso fue entender la justicia de Dios, esta como un don. Existe un momento clave en la vida de Lutero, y esta se le conoce como la experiencia de la torre. En ella se nos relata que en Lutero había un deseo ardiente de entender lo que Pablo quería decir en la carta a los romanos cuando dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Lutero confiesa que odiaba esa frase, justicia de Dios. Lo odiaba porque se consideraba intachable y aún así no podía estar seguro de que su satisfacción aplacara a Dios, y además porque odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. Y por eso es que quería saber qué es lo que realmente significaba Romanos 1. Después de tanto meditar día y noche, por misericordia de Dios, prestó atención al contexto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero comenzó a entender que la justicia de Dios es aquello que la persona justa vive por un don de Dios que es la fe. Entendió que esta justicia es pasiva en el ser humano y que es una obra completamente de Dios. Lutero, al entender esto, sintió que había nacido de nuevo. Incluso pudo ver las escrituras con una luz diferente. Esta mañana concluyo con una reflexión de Lutero sobre Romanos 1:17 y cito textualmente lo que él escribió. Pablo dice que todos son pecadores y deben ser justificados por medio de la fe en Cristo, que ha obtenido esto para nosotros por medio de su sangre y se ha hecho propiciatorio por nosotros en la presencia de Dios, que nos perdona todos nuestros pecados anteriores. Al hacerlo, Dios demuestra que es solo su justicia, que Él nos da por medio de la fe, la que nos ayuda, la justicia revelada en el momento indicado por medio del Evangelio, y antes de esto, atestiguada por la ley y los profetas. Te invito a meditar en esto y que tengas un excelente día. Te animo también a estar pendientes de los siguientes devocionales, donde estaremos hablando de los siguientes pasos en la vida de Lutero. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.